Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota personal de Fanfics y Novelas: esta historia está muy entretenida, se los juro, y dejaré el link de la historia en la descripción del vídeo. Por cierto, el autor sí que se la rifó Naruto. Soy Uchiha Shirou. Represento a todas las familias de linaje en el mundo shinobi. Este es un mundo que valora el poder de los linajes. Bajo la verdadera voluntad del fuego, el ascenso de Konoha ha provocado una revolución sin precedentes en todo el mundo shinobi. Estudiar medicina no salvará al mundo shinobi. Esta es la historia de mi lucha. Capítulo 170. Konoha. Dentro del edificio Hokage, en la oficina que albergaba el Consejo Chunin, 4 enormes sillas estaban colocadas de forma destacada. En esas sillas se sentaba el tercer Hokage, Sarutobi Usen, junto a Shimura Dance, Mitokado Mura y Utatane Koharu. Mientras tanto, uno a uno, los Chunin de Konoha entraron en la sala. Permanecieron solemnes en la sala de reuniones, con expresiones serias. Solo unos pocos Chunin de élite, así como los jefes de clan de las familias prominentes de Konoha, parecían tranquilos, arrodillados al frente, sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Aunque nunca se había establecido explícitamente una jerarquía oficial, el sentido arraigado de respeto y deferencia grabado en sus huesos era evidente. Los líderes de clan de las respetadas familias Senju, Uchiha, Iga, Aburame, Inuzuka y Yamanaka, muchos de ellos ancianos, habían acudido en persona. Esto dejaba claro que esta reunión del Consejo Chunin se convocó en respuesta a la guerra en curso en el mundo ninja. Todos. Mientras la voz profunda del tercer Hokage, Sarutobi Usen, resonaba en la habitación, toda la atención se volvió hacia él y sus expresiones se volvieron aún más serias. La guerra ha comenzado. Las fuerzas combinadas de Tsunagakure y Kumogakure han lanzado un ataque contra Konoha. La voz de Sarutobi Usen, grave y cargada de ira contenida, resonó por la cámara. Sin embargo, la atmósfera entre los Chunin presentes era extrañamente peculiar. Antaño, innumerables shinobi de Konoha miraban a los ancianos con admiración y respeto. Pero ahora, esas miradas han cambiado significativamente. Sentado al frente, Shiro observaba en silencio a los nobles ancianos pronunciar sus discursos, con el rostro impasible. Sin embargo, en su mente, oía la voz de Uzumaki Kusina. Shiro, ¿no crees que la atmósfera en esta reunión de Chunin se siente diferente a la anterior? Uzumaki Kusina había dominado recientemente una técnica similar a la comunicación mental del clan Yamanaka. Al escuchar su tono burlón en su mente, el ojo de Shiro se movió levemente mientras respondía internamente de la misma manera. No se puede evitar. Estas palabras altisonantes podrían engañar a los aldeanos comunes o a algunos genin impulsivos, pero los Chunin conocen demasiado sobre la oscuridad de la aldea como para ser engañados fácilmente. Mientras los dos se comunicaban en privado, una voz fría y regañona de Tsunade de repente resonó en sus mentes. Basta. Ustedes dos, presten atención. La abrupta interrupción de Tsunade hizo que Shiro fulminara con la mirada a Kusina. Kusina, avergonzada, murmuró para sí. Ya me he acostumbrado. Sin querer, también vinculé a Tsunade y Mikoto, mientras intercambiaban palabras en voz baja, los ancianos sentados arriba se turnaron para pronunciar sus discursos. Cuando llegó el turno de Mitokado Mura y Utatane Koharu, ambos golpearon la mesa con ira. Atención, el conflicto en el país del rayo se origina en la discordia que ellos mismos sembraron, desde el periodo de los reinos combatientes. Y ahora afirman que es culpa de Konoha. Ridículo. Y en cuanto al ataque de la bestia con cola, Kumogakure no tiene ninguna prueba que demuestre que fue causado por Konoha.
Mientras tanto, aún tenemos evidencia de hace solo unos años de sus intentos de dañar a nuestro Jinchuriki. ¡Qué audacia! Utatane Koharu, uno de los consejeros del Hokage, golpeó la mesa con furia, como si Konoha hubiera sido gravemente agraviada. Shimura Dance también expresó su indignación, golpeando la mesa con similar furia. El Kage desaparecido de Tsunagakure, el supuesto Kazekage más fuerte de la historia, desapareció, y culpan a Konoha. Esto no es más que una excusa descarada para iniciar una guerra. Un Kage de aldea no es un genin cualquiera. Incluso asesinar a un solo Chunin en Tsunagakure sería extremadamente difícil. Sean cuales sean sus conflictos internos, han decidido culparnos a nosotros. Sin embargo, cuando Shimura Dance se enfureció y golpeó la mesa, los Chunin presentes intercambiaron miradas extrañas. ¿Alguien cree esto? Los Chunin no son tontos. Su capacidad para recopilar información es excepcional. Rastrear los orígenes del conflicto entre el País del Rayo y el País del Fuego fue una tarea sencilla. ¿Y quién podría ser responsable de eso, sino Shimura Dance? Este fue el consenso tácito entre todos los presentes. Muchos Chunin incluso sintieron una silenciosa alarma y cautela. Increíble. Creían que la llamada oscuridad del mundo shinobi por fin se había calmado en los últimos 2 años. ¿Quién habría imaginado que estaba tramando algo tan grande? Estaba claro para todos que, a menos que se resolviera el conflicto interno de la Tierra del Rayo, esta amenaza oculta persistiría indefinidamente. Por mucho que intentara desviar la culpa, el título de Shimura Dance como la oscuridad del mundo shinobi estaba consolidado. No había la menor disputa al respecto en todo el mundo ninja. Algunos en Konoha ya empezaban a sospechar que este supuesto héroe ninja estaba dispuesto a incitar la guerra como parte de una conspiración para reclamar el puesto de Hokage. La reputación del tercer Hokage en la aldea ya estaba dañada. Todos. La voz de Sarutobi Hiruzen resonó una vez más, dominando la sala. Su presencia autoritaria hizo que incluso los Chunin más escépticos adoptaran una expresión seria. Sarutobi Hiruzen examinó la habitación con una mirada solemne antes de hablar en un tono grave. El mundo ninja está sumido en el caos. La guerra ya ha comenzado. La división de inteligencia ha incumplido sus obligaciones con respecto a información tan crucial. Con efecto inmediato, anuncio los siguientes cambios de personal. Nara, será degradado de jefe de la división de inteligencia a líder de escuadrón del equipo de análisis. Senju Tsunade asumirá el cargo de jefe de la división de inteligencia. Sarutobi Shinosuke servirá como jefe adjunto de la división de inteligencia. Uchiha Shiro es nombrado jefe de la división médica, con Sarutobi Biwa como jefe adjunto. El anuncio de estos nombramientos causó conmoción entre los Chunin. Al mismo tiempo, muchos comenzaron a comprender las motivaciones subyacentes. Shirou, por su parte, escaneó sutilmente a los distintos jefes de clan antes de posar su mirada en Tsunade. Como era de esperar de alguien astuto y experimentado. Primero, desviar la responsabilidad y culpar a la división de inteligencia. Luego, ofrecer incentivos a los clanes. Con razón Tsunade decidió guardar silencio. Se trata de algo más que la guerra. También se trata de mantener el poder. La mente tranquila y calculadora de Shirou recompuso rápidamente la situación. Observó especialmente la emoción en los ojos de los Uchiha, los Iga y los demás jefes de clan. La división de inteligencia era responsable de recopilar información de todo el mundo ninja. Si bien carecía de fuerza militar, era sin duda un pilar fundamental del poder. Con Tsunade como líder, naturalmente necesitaría traer a su gente. Pero ¿cuántos miembros del clan Senju quedaban? Esto abrió la puerta para que los clanes Uchiha, Iga, Aburame y otros se aseguraran puestos en la división de inteligencia. Fue una maniobra calculada del tercer Hokage, diseñada para apelar a los intereses de estos clanes y consolidar su apoyo. Para el clan Uchiha, esta era una oportunidad sin precedentes. Anteriormente excluidos del funcionamiento interno de la aldea, llevaban mucho tiempo buscando la manera de acceder al centro del poder. Esto iba mucho más allá del papel secundario que Itachi tenía en el Anbu en la línea temporal original. La división de inteligencia no era menos influyente que el Anbu. Además, los Uchiha ahora podían asignar al menos a una docena de sus shinobi a trabajar bajo el liderazgo de Tsunade. Esta fue una oportunidad irresistible.
Una victoria enorme que los llevó directamente a la estructura de poder de Konoha. Al frente de la sala, Sarutobi Hiruzen respiró hondo. Satisfecho con las expresiones de satisfacción de los jefes de clan, exudaba una presencia imponente al declarar con voz firme. Ahora, anunció oficialmente la entrada de Konoha en estado de guerra. Jiraiya es designado comandante de la línea de defensa de la Tierra de los Ríos, con la tarea de contener a Tsunagakure. Orochimaru es asignado a las fronteras de Ame, Kuseitaki para prepararse contra Iwagakure. Junto a él, la división Raíz, Nara, y otros cooperarán, con 2000 shinobi enviados para apoyar a las fuerzas de Jiraiya en el país de los ríos. Uchiha Fugaku y Iga, supervisarán las fronteras de la antigua Tierra del Remolino para protegerse de Kirigakure. Senju Tsunade tomará el mando del frente contra Kumogakure, con el apoyo de Uchiha, Iga, Aburame y otros Chunin. Una fuerza de más de 3500 shinobi ya está estacionada en la frontera. El magistral despliegue de la vasta maquinaria de guerra de Konoha por parte de Sarutobi Hiruzen fue evidente. En un instante, más de 10.000 ninjas se movilizaron, sumiendo a todo el país del fuego en un estado de guerra. De pie al frente, Sarutobi Hiruzen irradiaba un aura opresiva. Aunque hervía de ira por dentro, sabiendo que toda evidencia lo señalaba como el orquestador de estas crisis del mundo ninja, su determinación de garantizar la seguridad de la aldea y su reputación brillaba con fuerza. Mito Kagomura y Utatane Koharu quedan designados como enviados de Konoha Tsunagakure y Kumogakure, respectivamente. Si no se logra la paz, lucharemos. La rotunda declaración de Sarutobi Hiruzen encendió un feroz espíritu de batalla dentro de la cámara, enviando una ola de determinación a través de los Chunin reunidos. En ese momento, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, estaba en su mejor momento, a diferencia de más tarde, cuando envejeció, se debilitó y perdió su espíritu de lucha. Además, esta guerra estaba dirigida directamente contra él. Ya había estado conteniendo un montón de rabia. Todos, Konoha nos necesita, el país del fuego nos necesita. Por la aldea. Luchen. Luchar. En un instante, la sala de reuniones Jonin estalló en un rugido ensordecedor mientras un Jonin tras otro revelaba una aterradora intención de lucha. Independientemente de las circunstancias, la guerra ya había comenzado y el enemigo había iniciado el ataque contra ellos. Solo había una opción: contraatacar. Después de que terminó la reunión Jonin, mientras el tercer Hokage emitía una orden tras otra, innumerables ninjas dentro de Konoha entraron en un estado de preparación. Numerosos ninjas recibieron órdenes de despliegue, e incluso la Academia Ninja intensificó sus esfuerzos de enseñanza y entrenamiento. Todo se estaba preparando para la guerra. Sin embargo, cuando los asistentes se dispersaron, la sala de reuniones quedó ocupada por los líderes de los clanes de varias familias y algunos Jonin clave de la aldea. Estaba claro que lo que siguió era de suma importancia. La atmósfera en la sala de reuniones se hizo aún más pesada que antes. Los que quedaron ahora participarían en la operación secreta de más alto nivel de Konoha. El plan colapso de Kumogakure. Mientras las palabras resonaban por la sala, las expresiones de todos se tornaron serias. Incluso el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, reveló una inusual solemnidad al hablar con voz profunda. La guerra ya ha comenzado. Mito Kagomura y Utatane Koharu representarán a Konoha en las negociaciones con Tsunagakure y Kumogakure, respectivamente. Todos sabemos que tales negociaciones son casi imposibles de lograr. Esto solo pretende infundirle al enemigo una falsa sensación de seguridad. En secreto, he decidido liderar personalmente una unidad de combate de élite. Junto con Tsunade, operaremos con un enfoque dual. Uno abierto y otro encubierto, ambos con el objetivo puesto en la frontera. En ese momento, Danzo Shimura, sentado arriba, habló con una voz tan escalofriante como el hielo. Esta vez, tenemos un espía de alto rango infiltrado en Kumogakure. El plan tiene un alto índice de éxito. Roo desplegará 2 escuadrones de combate de élite para ayudar. Danzo hizo una breve pausa antes de continuar en voz baja. El clan Shimura está dispuesto a contribuir con 5 Jonin y 20 Chunin. Tras escuchar la decisión de Danzo, innumerables líderes de clan y Jonin de élite presentes no pudieron evitar la conmoción. En medio de sus complejas emociones, se percibía una peculiar sensación de asombro.
Si cada familia estaba preparada para sangrar y enviar sus fuerzas de élite, entonces lo que Danzo propuso fue prácticamente vender a todo su clan. Todos conocían bien la situación actual del clan Shimura. Con su limitado número de ninjas y su calidad, si todos caían en el frente, el clan Shimura quedaría reducido a poco más que un nombre. La crueldad de Danzo se extendió a todos. Incluso su propio clan no solo no se benefició de sus acciones, sino que sufrió y sangró continuamente por su culpa. Muchos líderes de clanes torcieron la boca, sin saber si admirar la dedicación de Danzo o criticarlo. Podrías llamarlo cruel, después de todo, sacrificaría a su clan por el bien de la aldea. Podrías llamarlo noble, pero todo lo que hizo fue impulsado en última instancia por su deseo obsesivo de convertirse en Hokage. Incluso Sarutobi Hiruzen mostró una extraña mirada de culpa. A lo largo de los años, Danzo se había sacrificado demasiado por Konoha. El clan Sarutobi desplegará 10 Jonin y 50 Chunin de élite. Se distribuyeron los beneficios, e incluso el clan Uchiha recibió la tan ansiada oportunidad de acceder al centro del poder. Esta vez, todos los clanes se habían preparado mentalmente. Respirando hondo, comenzaron a hablar en voz baja. El clan Uchiha desplegará 15 Jonin. El clan Hyuga, el clan Nara, el clan Akinishi, en asuntos críticos, cada clan sabía cuáles eran sus prioridades. Además, la viabilidad de este plan era excepcionalmente alta. El plan de colapso de Kumogakure fue casi una adaptación perfecta de las tácticas de asalto de élite que alguna vez dominó Sakumo Atake. Al observar la determinación en los ojos de Sarutobi Hiruzen, Shiro no pudo evitar sentirse secretamente aprensivo. Las operaciones de decapitación son, sin duda, sumamente efectivas y la forma más rápida de alcanzar una fama sin igual. Sakumo Atake alcanzó la fama de esta forma. Pero esta vez, el oponente elegido es el tercer Raikage. No era que las diferencias de poder fueran insuperables. Era la disparidad entre las fortalezas del nivel Kage. Los ninjas suelen ser cañones de cristal. Infligen mucho daño, pero son frágiles. Sin embargo, el tercer Raikage había convertido sus debilidades en fortalezas. Con una velocidad, defensa y ataque extremos, era prácticamente inigualable. Si bien Sarutobi Hiruzen no era un debilucho, era un luchador de nivel Kage completo sin defectos aparentes, capaz de desviar al 9 colas con su bastón y dominar los 5 lanzamientos elementales, no tenía ninguna habilidad llevada al extremo. Aunque el tercer Hokage se destacó en todas las áreas, contra expertos de nivel Kage que se especializaban en un extremo, su versatilidad se convirtió en una desventaja. Los Kage verdaderamente formidables suelen tener una especialidad única y abrumadoramente poderosa. Por ejemplo, el modo lanzamiento relámpago del tercer Raikage llevó su velocidad y ofensiva al máximo nivel. La liberación agua del segundo Hokage, capaz de cortar el árbol divino, junto con el dios del trueno volador y otras técnicas prohibidas. El lanzamiento de polvo del tercer Tsuchikage, un Kekkei Genkai devastador. Todos han quedado cegados por las victorias de la Segunda Guerra Shinobi, fascinados por el título del Hokage más fuerte y el aura del profesor de ninjutsu. Han olvidado abrir los ojos y ver el mundo de verdad. Casi nadie consideró la posibilidad de que Sarutobi Hiruzen fracasara contra el tercer Raikage. Shiro negó con la cabeza para sus adentros. Especialmente con un espía que proporcionaba información precisa sobre la ubicación del tercer Raikage, y con los clanes de élite de Konoha movilizados, la operación no consistía en una infiltración profunda y temeraria. Estaban luchando en la frontera, no arriesgando sus vidas en territorio enemigo. Por ello, todos creían que la victoria estaba al alcance de la mano. Especialmente bajo la mirada decidida de Sarutobi Hiruzen, conocido como el Hokage más fuerte, su confianza en una estrategia perfecta se fortaleció aún más. Todos. El plan de colapso de Kumogakure no debe fallar. ¿Sí? Al reunir la fuerza de élite de Konoha, 100 Jonin y 300 Chunin de élite, liderada personalmente por el propio Hokage, esta unidad era lo suficientemente poderosa como para sacudir cualquier aldea oculta que atacara. Particularmente con los usuarios de Kekkei Genkai, quienes eran muy superiores a los ninjas regulares del mismo nivel. Habilidades de Kekkei Genkai como el Sharingan permitían a un ninja enfrentarse a 2.
Las técnicas secretas prosperaban gracias a sus métodos extravagantes y al trabajo en equipo coordinado. Al ver esta fuerza, Sarutobi-Hiruzen sintió una abrumadora oleada de confianza y ambición. Esta batalla será la victoria de Konoha. Sakumo Atake había saltado a la fama a través de operaciones de decapitación en el pasado, y en aquel entonces, no tenía este nivel de apoyo. Ahora, Sarutobi-Hiruzen era más fuerte que Sakumo, y sus fuerzas eran muy superiores en calidad y cantidad. No estaban aislados en las profundidades de las líneas enemigas, sino que luchaban en terreno ventajoso con información privilegiada. La ventaja era suya. En ese momento, los ojos de Sarutobi-Hiruzen ardían con una ambición ardiente. Esta batalla sería su gran avance. Quería revertir el curso de la guerra de un solo golpe, demostrando un poder abrumador. Un solo hombre derrotando a una nación entera. Si sus planes posteriores se desarrollaban sin contratiempos, todo encajaría. Primero, mataría al Raikage. Luego, derrotaría a Tsunagakure, intimidaría a Onoki de Iwagakure y reprendería a Kirigakure del País del Agua. Un hombre pondría fin a la tercera guerra shinobi. El profesor de ninjutsu. El tercer Hokage más fuerte. Quería elevar aún más esos títulos. En ese momento, los ojos de Sarutobi-Hiruzen brillaron con fervor. Tras haber dedicado su vida a Konoha, ahora se encontraba ante el mayor desafío a su reputación. Le tocó la fibra sensible. Mientras tanto, Tsunade, sentada abajo, captó la mirada en los ojos de Sarutobi-Hiruzen, y un rastro de complejidad cruzó su rostro. Capítulo 171. Bajo el resplandor del sol poniente, la roca Hokage irradiaba un resplandor deslumbrante. Acompañados por el sonido de pasos, Tsunade y Shirou se encontraban en la cima de Konoha, contemplando el magnífico paisaje de la aldea. Hermana Tsunade, la división médica ya se ha estabilizado. Si después asume el control de la división de inteligencia, para evitar turbulencias innecesarias durante la guerra, podríamos usar primero a nuestra gente para establecer nuevas redes de inteligencia. Las líneas de inteligencia existentes solo necesitarían personal con funciones secundarias o menos críticas. De esta manera, se podría tomar el control de la división de inteligencia lo más rápido posible, minimizando las interrupciones. Mientras la voz tranquila de Shirou resonaba, Tsunade estaba junto a él, su cabello dorado brillando bajo el resplandor del atardecer. En ese momento, Tsunade sonrió levemente, una expresión relajada apareció en su rostro. Eres hábil manejando asuntos políticos, ¿verdad? Parece que serías más adecuado que yo para ser Hokage, Shirou. El repentino comentario dejó a Shirou momentáneamente aturdido. ¿Qué? ¿Se está desviando de su camino? ¿En serio estamos hablando del puesto de Hokage? Estábamos discutiendo cómo tomar el control de la división de inteligencia rápidamente. Al ver la reacción atónita de Shirou, Tsunade simplemente sonrió como si se hubiera quitado un peso de encima. Sus brillantes ojos marrones lo miraron fijamente. Shirou, lo digo en serio. Eres más apartamento que yo para ser Hokage. Eres más apartamento que cualquier otro. Shirou parecía desconcertado, incapaz de procesar sus palabras. Tsunade meneó la cabeza con una sonrisa, volvió su mirada hacia la aldea bañada por el atardecer y se estiró perezosamente, entrecerrando los ojos mientras disfrutaba de la brisa nocturna de Konoha. Shirou, ¿sabes quién me vino a la mente cuando vi al tercer Hokage antes durante la reunión? Shirou se quedó sin palabras por un momento, completamente confundido. ¿Qué? Hermana Tsunade, estás actuando extraño. Sorprendido, Shirou se esforzó por seguirle el hilo de sus pensamientos. Pero las siguientes palabras de Tsunade parecieron ofrecerle una pista. Anzo de la salamandra. Cuando Tsunade pronunció ese nombre, su sonrisa se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión pesada. Un hombre que una vez fue venerado como semidios en el mundo ninja, una figura legendaria que casi elevó a Megakure a la categoría de la sexta gran aldea ninja. Pero tras su derrota en la Segunda Guerra Shinobi, Anzo se desvió gradualmente, alejándose de sus ideales originales. Tras la Segunda Guerra Shinobi, las acciones de Amegakure, y las del semidios, conmocionaron a innumerables personas. Incluso dentro de Amegakure, el descontento con Anzo creció. La leyenda del semidios, como un meteorito brillante que atravesó el mundo ninja, se atenuó y se desvaneció rápidamente.
En este punto, la expresión de Tsunade se volvió aún más pesada. Durante la reunión de Jonin, vi una mirada en los ojos del tercer Hokage que me aterrorizó. Porque la última vez que vi una expresión así fue en los ojos de Hanzo. Al escuchar esto, la mente de Shirou comenzó a acelerarse y su expresión se volvió seria. Hermana Tsunade, ¿estás diciendo que el tercer Hokage ahora es como Hanzo una vez, atrapado en la gloria del pasado e incapaz de avanzar? Exactamente. La presión de la opinión pública esta vez es demasiado fuerte. Lo que vi fue a alguien aferrado obstinadamente al pasado, intentando desesperadamente demostrar su valía, con la esperanza de volver a la gloria de su juventud. Quiere demostrar que sigue siendo el héroe célebre, el líder que llevó a Konoha a su máxima prosperidad. Pero, al igual que Hanzo en aquel entonces, camina por la cuerda floja al borde de un precipicio. Un paso en falso y caerá a su perdición. Cuando la voz sombría de Tsunade resonó, Shirou se quedó en silencio por un momento y luego suspiró suavemente. Esta es la avaricia de la naturaleza humana. La gente nunca está satisfecha. Al oír el comentario de Shirou, Tsunade negó con la cabeza, rechazando firmemente su afirmación. Sus brillantes ojos marrones se clavaron en los suyos, llenos de determinación. No. Esto no es avaricia. Es falta de voluntad. Shirou se quedó atónito. ¿Qué? Tsunade, ¿no te estás poniendo demasiado filosófica? Al ver la expresión desconcertada de Shirou, Tsunade simplemente sonrió. La fuerza de voluntad es creencia. Por ejemplo, mi abuelo, el primer Hokage, portaba la voluntad del fuego, que debía poner fin a la era de los reinos combatientes y crear una aldea pacífica donde los niños pudieran crecer seguros. ¿Pero qué hay de la creencia del tercer Hokage? Mientras hablaba, Tsunade parecía irradiar una claridad recién descubierta, su presencia bajo la puesta de sol exudaba un encanto único. La voluntad de fuego del tercer Hokage es demasiado hueca. Carece de una creencia que la guíe, de una dirección central. Shirou miró fijamente a Tsunade, sintiendo que había crecido de maneras que no podía comprender del todo. Parecía haber alcanzado un nivel de comprensión que ahora le resultaba distante y desconocido. Sin embargo, la confianza y el encanto en su mirada permanecieron inalterados. Hermana Tsunade, ¿qué quieres decir exactamente? Pensó que tal vez tenía una vaga idea, pero Shirou aún se sentía inseguro. Todo parecía cambiar demasiado rápido. Este era el mundo ninja, pero de alguna manera, sentía que Tsunade había experimentado una epifanía casi espiritual. Bajo el resplandor del atardecer, la sonrisa de Tsunade se volvió aún más radiante. Shirou, tu voluntad de fuego está llena de una fe firme, igual que la de mi abuelo. Tiene dirección. Tiene un objetivo. Mientras hablaba, Tsunade sacó un libro de tapa roja de su bolsillo titulado Mi lucha. Mi abuelo creía firmemente en crear un pueblo donde los niños pudieran crecer en paz. Lo logró durante su vida. De igual manera, tu creencia, como se ve en este libro, muestra a alguien que empezó perdido, pero que ha buscado incansablemente, y ahora veo la determinación en tus ojos. Tu creencia en la verdadera paz reside en que solo existe una aldea en el mundo ninja. No lo niegues. Tu libro revela la idea de que si el mundo ninja tuviera una sola Konoha, habría habido paz. Cuando Shirou abrió la boca para explicar, Tsunade negó con la cabeza y lo interrumpió. Miren la aldea ahora. ¿Cuál es su creencia? Solo consignas vacías gritadas a todo pulmón. Pero ¿cómo protegerán la aldea? Todo es hueco. Lo único que les importa es sofocar la influencia de clanes poderosos, ven que otras aldeas producen ninjas talentosos, y su solución es reprimirlos preventivamente. No hay una dirección ni una convicción claras. Solo caos, avanzando paso a paso. Tsunade meneó la cabeza en señal de burla. Incluso yo soy así. Quieres que me convierta en Hokage, pero mi corazón está igual de vacío. ¿Cómo debería desarrollarse la aldea? ¿Cuál es el rumbo del futuro? Solo veo un ciclo interminable de guerra, recuperación y otra guerra, interminable, pero Shirou, tu fe, aunque sea extrema, es mucho mejor que no tener ningún rumbo. Al menos podemos ponerla a prueba. ¿Quién puede decir que tu voluntad de fuego está equivocada? Incluso mi abuelo creía tener razón, así que ¿cuál fue el resultado?
Bajo la puesta de sol, la mirada de Tsunade se volvió aún más resuelta mientras miraba a Shirou. El bien o el mal, solo se sabe actuando. No hacer nada y estancarse es el mayor error. Mi abuelo tenía razón en vida, pero al morir, perdió las fuerzas y la guerra regresó. Eso demostró que también estaba equivocado. Por eso, Shirou, tú eres más apartamento que yo para ser Hokage, más apartamento que nadie. Su voz resuelta resonó bajo el sol poniente. Al ver el rostro decidido pero cautivador de Tsunade, Shirou se quedó atónito por un momento. ¿Cuándo me volví tan increíble? Ni siquiera yo lo sabía. Y cuando mi Tsunade se volvió tan filosófica de repente. Hermana Tsunade, la cuarta Hokage, Shirou agitó la mano torpemente mientras hablaba, pero Tsunade lo interrumpió directamente con otro gesto. Shirou. Con el apoyo del clan Senju, eres el cuarto Hokage, y nadie puede detenerlo. No podemos permitir que Konoha caiga en la decadencia bajo el control de este grupo de viejos necios. La tragedia de Amegakure no debe repetirse. En ese momento, Tsunade se mostró inusualmente resuelta. En el pasado, semejante idea jamás se le habría pasado por la cabeza, sobre todo considerando el Sharingan del clan Uchiha y su infame extremismo. Sin embargo, desde que descubrió el secreto de los clanes Senju y Uchiha, su visión del mundo cambió por completo. ¿Son extremistas los Uchiha? Entonces, los Senju, que comparten la misma sangre, no son diferentes. Si ambos son extremistas, ¿quién puede negar los notables logros del primer Hokage? Recordando las firmes convicciones de su abuelo, ¿no era su determinación un reflejo del extremismo de los Uchiha? ¿Podría ser que este tipo de extremismo sea lo que construye una convicción inquebrantable? Alguien extremista de principio a fin, firme en sus creencias, nunca perdería el rumbo como lo hicieron Ans o el tercer Hokage en sus últimos años. Por lo tanto, que Shirou fuera lo más extremista posible era algo bueno. Significaba que podía llevar a cabo sus convicciones inquebrantablemente de principio a fin. Tsunade incluso creía firmemente que Shirou era más adecuado que ella para ser Hokage. Shirou se quedó paralizado por un instante, solo para ser recibido por Tsunade, que se puso de puntillas para darle un beso en la frente bajo el sol poniente. Sosteniendo el collar sobre su pecho, Tsunade sonrió. Conmigo a tu espalda y el clan Senju contigo también, Shirou, deja que tu voluntad de fuego encienda todo el mundo ninja. Espera, esto se sintió un poco raro. ¿No se suponía que esta era su línea? ¿Cómo se invirtieron los papeles? La perspectiva y la visión de Tsunade ya habían alcanzado el nivel de todo el mundo ninja. Comprendió que tanto ella como el tercer Hokage compartían una voluntad de fuego vacía. Para el pueblo. ¿Pero cómo? Estas ideas son demasiado vagas. Este miedo a quedarse sin rumbo, como el tercer Hokage Ans, la llevó a elegir a Uchiha Shirou, un hombre con una firme voluntad de fuego, muy parecida a su abuelo. La vida del primer Hokage demostró una cosa. Mientras tu poder sea abrumador, incluso si tu camino es equivocado, aún puedes moldear el mundo ninja de acuerdo a tu visión a través de la fuerza pura. Tener un rumbo, aunque fuera imperfecto, era mejor que estar perdido. Al menos una inmensa fuerza validó sus creencias durante su vida. ¿Y qué pasa después de la muerte? A ojos de Tsunade, ya había aceptado una creencia. Mientras seas lo suficientemente fuerte, incluso si te equivocas, puedes suprimir las consecuencias de por vida. Por lo tanto, durante tu vida, ese mal se convierte en bien. Tal vez solo fuera parcialmente cierto, pero aún así era mejor que no lograr ningún cambio. La tercera gran guerra ninja estalló y la respuesta de Konoha fue rápida. Se establecieron rápidamente posiciones defensivas en las fronteras y el pueblo permaneció en alerta máxima contra las demás naciones. Tras la reunión de alto nivel de Konoha, la aldea negó públicamente cualquier implicación en la desaparición del tercer Kazekage. Asimismo, refutaron todas las acusaciones sobre la masacre del 8 colas en Kumogakure y los conflictos internos. Incluso contraatacaron acusando a las aldeas de Kumo y Suna de avaricia y codicia de las riquezas del país del fuego. Konoha adoptó una postura de línea dura, no solo contra las aldeas Kumo y Sumo, sino que también preparó abiertamente defensas contra las dos grandes aldeas ninja restantes. Como la más fuerte de las 5 grandes aldeas ninja, Konoha adoptó la postura de un león rugiente, irradiando fuerza y dominio.
En pocas palabras, Konoha no temía las amenazas externas. Cuando la información sobre la respuesta de línea dura de Konoha llegó a los escritorios de las otras grandes aldeas ninja, todos reaccionaron con expresiones graves. En Iwagakure, si cometen un solo error, podrían enfrentarse a una alianza con las otras 4 aldeas. ¿Cómo puede Konoha tener tanta confianza? Cuando Noki, el tercer Tsuchikage, revisó la información de Konoha, no pudo evitar sentirse sorprendido, con una profunda cautela brillando en sus ojos. Señor tercer Tsuchikage, ¿deberíamos ir a la guerra con Konoha? ¿Sí? Dentro de la oficina del Tsuchikage, 2 Iwanin de mediana edad y de confianza hablaban con seriedad. Sin embargo, el astuto y experimentado Noki se sintió momentáneamente intimidado por la firmeza de Konoha, lo que lo hizo volverse aún más cauteloso. No. Esperemos y veremos. Noki estudió la inteligencia con una expresión solemne antes de sacudir la cabeza con cautela. Kikumo Izuna prueben primero la mano de Konoha. ¿Qué podría darle tanta confianza a Hiruzen Sarutobi? No podemos actuar precipitadamente. En su mente, innumerables escenarios sobre las amenazas ocultas de Konoha comenzaron a surgir. ¿Será el éxito de su investigación sobre la liberación de Madara? ¿O quizás Konoha tiene un poderoso ninja oculto que nunca antes habíamos visto? ¿O quizás han reunido en secreto una fuerza formidable a lo largo de los años? La interminable especulación dejó a Noki sintiéndose incómodo, con su rostro ligeramente pálido mientras elevaba el nivel de amenaza de Konoha al máximo en su mente. Mientras las otras grandes aldeas ninja estaban ocupadas sobreestimando la fuerza de Konoha, Konoha misma todavía veía a las otras aldeas desde la perspectiva de la Segunda Gran Guerra Ninja. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, Sungakure fue derrotada con facilidad, la llamada Sexta Gran Aldea Ninja, Amegakure, fue aplastada, y las demás aldeas ni siquiera tuvieron el coraje de involucrarse en un conflicto a gran escala. ¿Quién podría culpar a Konoha por su orgullo? Especialmente después de más de 2 décadas de liderazgo del tercer Hokage, durante las cuales los logros y la gloria de Konoha habían sido magnificados infinitamente, la aldea había quedado cegada por su prestigio. Mientras la atención de todo el mundo ninja se centraba en Konoha, la aldea comenzó a movilizar enormes fuerzas ninja al frente. En cuestión de segundos, la maquinaria de guerra de Konoha, compuesta por decenas de miles de ninjas, se puso en marcha, asombrando a todo el mundo ninja. Este era el poder de Konoha, el líder de las 5 grandes aldeas ninja. Más allá de la movilización a gran escala de fuerzas ninja, Konoha anunció que Mitokado Mura y Utatane Koharu, 2 de sus asesores, representarían a la aldea en las conversaciones de paz con las aldeas Suna y Kumo. Esta mezcla de tácticas duras y blandas no sorprendió a nadie. Sin embargo, al amparo de la noche, una fuerza especializada de unos 500 ninjas de élite de Konoha salió de la aldea. Ni siquiera el equipo de barrera ni las patrullas de Konoha notaron su partida. Una unidad tan grande y de élite desapareció sin hacer ruido. Capítulo 172. Dentro de una cueva poco iluminada. Señor Madara, la situación actual en el mundo ninja, en cuanto a la anterior reunión de Jonin en Konoha, no pudimos escuchar con atención debido a la barrera, pero esa noche, un número considerable de ninjas de élite abandonaron la aldea, y después de que la reunión Jonin de Konoha terminara ese día, Senju Tsunade habló en la roca Hokage, Uchiha Madara, quien inicialmente tenía una expresión aburrida mientras escuchaba la dinámica siempre cambiante de la tercera gran guerra ninja, pensó que no eran más que niños jugando a las casitas. Pero cuando de repente escuchó sobre los comentarios de Senju Tsunade en la roca Hokage después de la reunión Jonin de Konoha, su interés se despertó y no pudo evitar exclamar con sorpresa. La nieta de Hashirama dijo eso. Setsu Blanco inclinó la cabeza confundido, luego imitó la postura y la conversación de los dos de esa época, incluso imitando sus acciones con asombrosa precisión. Ajaja, Hashirama, tu nieta dijo que te equivocabas. Te equivocaste. Uchiha Madara, quien se había estado conteniendo, de repente estalló en carcajadas. Su risa frenética resonó por toda la oscura cueva. Nadie podía comprender la emoción y la alegría de Uchiha Madara. Para él, este era un momento monumental. Alguien en el mundo ninja había reconocido que los ideales de Hashirama eran erróneos. Hashirama, siempre he dicho que la paz que buscabas, basada en la confianza mutua, era una ilusión.
En el momento de tu muerte, el mundo ninja se sumió en la guerra. ¿Es esta la paz que buscabas? El rostro de Madara se sonrojó de emoción y estaba tan emocionado que casi tosió sangre. Senju Tsunade, yo, Uchiha Madara, te reconozco. Te reconozco como una descendiente excepcional del clan Senju, superando incluso a Shirama. En ese momento, bajo la sonrisa frenética y extasiada de Madara, se percibía una profunda satisfacción. Alguien había admitido que Hashirama estaba equivocado, y no era otra que su nieta. Esto era aún más satisfactorio y emocionante que enterarse de la muerte de ese molesto hombre de pelo blanco en el país del rayo. Esta descendiente excepcional, algún día, no me importaría permitirle llevar el nombre Uchiha. Uchiha Tsunade. Lo espero con ansias. Madara, consumido por la excitación, se perdió en sus fantasías. Jaja, y este Uchiha Shirou, siempre he dicho que se parece a mí. Si solo hubiera habido un Konoha en aquel entonces, ¿qué habría pasado? En ese momento, los ojos de Madara brillaron de intensa anticipación. Imaginó un futuro encuentro donde Senju Tsunade, no, Uchiha Tsunade, estaría con dos niños con Sharingan, mirando a Shirama con enojo y declarando que sus ideales de paz estaban equivocados. Ansiaba ver la rabia y la furia impotente de ese molesto Tobirama de pelo blanco. Más aún, quería ver cómo este protegido suyo transformaría el mundo ninja. Aunque Shiro aún no lo sabía, eso no impidió que Madara lo considerara su sucesor. Después de todo, sin él, Shiro habría muerto durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Sin él, ¿cómo habría podido Shiro dominar el elemento rayo a la perfección? Señor Madara, en ese momento, Zetsu Blanco inclinó su cabeza mientras observaba la sonrisa enloquecida en el rostro de Madara, señalando una conexión que estaba a punto de romperse. Está a punto de romperse, señor Madara. Tras el recordatorio de Zetsu Blanco, Madara volvió a la realidad. Al ver el tenso tubo blanco a sus espaldas, que estaba a punto de romperse, retrocedió unos pasos alarmado. Este Uchiha Shiro ha superado mis expectativas. Volviendo a su silla de piedra, Madara se sentó con una sonrisa orgullosa en su rostro. Zetsu Blanco, la próxima vez tráeme un libro sobre su ambición. Cada vez me intriga más el futuro de este interesante mundo ninja. Uchiha Shirou le recordó a Madara su juventud. Bajo su atenta guía, Shirou se había vuelto aún más refinado y perfecto. En aquel entonces, Madara sabía que los ideales de Hashirama no eran más que ilusiones fantasiosas. Sin embargo, sus ideas eran solo conceptos vagos. ¿Qué habría pasado si Hashirama lo hubiera escuchado y lo hubiera ayudado a suprimir el mundo ninja? ¿Qué habría sucedido? Tal como la idea audaz de Shirou. ¿Qué pasaría si el mundo ninja solo tuviera una aldea? Mientras reflexionaba sobre esto, Madara mostró su inusual expresión reflexiva. Murmuró: Hashirama, tu nieta te ha superado y ha admitido que tus ideales fueron un fracaso. La paz que alcanzaste en vida fue simplemente una paz nacida del miedo al poder. Mis ideales demostrarán que si no me hubieras detenido, si hubiéramos unido fuerzas, perdido en sus meditaciones. La mirada de Madara se volvió distante mientras suspiraba suavemente con arrepentimiento. Pero, por desgracia, en este mundo no existen los que hubiera pasado si. Como dijo tu nieta, el bien y el mal solo se determinan con acciones. Me pregunto, entre Shirou y yo, ¿quién tiene la razón? Por una vez, Madara pareció mostrar introspección, cuestionándose si su yo actual o su yo más joven estaba en lo cierto. Al instante siguiente, Madara rió levemente antes de que su expresión se tornara resuelta. Con una sonrisa segura y dominante, declaró: pero eso ya no importa. Ambos caminos se pueden tomar. Uchiha Shirou, déjame esperarte en la cima. En ese momento, el único ojo de Madara brilló con una arrogancia abrumadora, exudando una sensación de dominio sobre todo el mundo ninja. Ya había ascendido a la cima. Ahora, veía una versión más joven de sí mismo escalando otra gran montaña que había dejado inconclusa en su juventud. Un día, se encontrarían en la cima y serían testigos de la verdad del bien y del mal. Sería un testimonio de la corrección de su versión más joven y del actual. Señor Madara, ¿qué hay del plan para destruir Kumogakure esta vez? La voz de Zetsu Blanco interrumpió las reflexiones de Madara. ¿El plan para destruir Kumogakure?
Madara levantó una ceja ligeramente antes de sonreír fríamente. La persona que he elegido ya ha consolidado su determinación y está recorriendo este camino. Déjala que lo recorra por sí sola. Anteriormente, Madara podría haber considerado ayudar a Shirou, pero ahora, esta era la encarnación perfecta de la voluntad de su yo más joven. Que recorriera este camino solo. Madara ya había hecho todo lo posible. El resto dependía de él. Entonces lo dejaremos en paz. Zetsu Blanco inclinó la cabeza confundido. Con la nieta de Hashirama ayudándolo y la Jinchuriki Uzumaki de 9 colas a su lado, solo se enfrenta a un grupo de débiles. Este es un desafío que debe afrontar él mismo. Madara no era una ninjera. No se encargaría personalmente de todo. Con tantos recursos a su disposición, si Shirou seguía fracasando, simplemente demostraría que no era digno de alcanzar la cima. Además, el tercer Raikage, al menos en su búsqueda de poder, es mucho más lúcido que ese codicioso mocoso de Sarutobi. Madara rió levemente. Desde su perspectiva, podía ver la brecha entre los 5 Kages actuales. Un Kage sin un Kekkei Genkai, intentando dominarlo todo, no lograría nada. Era mejor perfeccionar una sola especialidad y refinarla al máximo, cubriendo las debilidades, en lugar de intentar sobresalir en todas las áreas. Aún así, la tercera gran guerra ninja, si termina tan mal como la segunda, no será favorable para nuestros planes. Madara frunció el ceño levemente mientras pensaba en algo. No era que temiera que las 5 grandes naciones se volvieran demasiado fuertes, sino que el portador del Rinnegan pudiera acabar siendo demasiado débil. Así, la tercera gran guerra ninja tuvo que devastar severamente las 5 grandes naciones para alinearse con sus planes. Entiendo. Zetsu Blanco asintió, comprendiendo la intención de Madara. Madara asintió levemente. Que esta guerra ninja arda con más fuerza. Que los débiles del mundo ninja sufran. Cerca de la frontera de la Tierra del Agua Caliente, adyacente a Konoha. En la frontera, las fuerzas de Kumogakure y Konoha se encontraban en un tenso punto muerto, con sus formaciones entrelazadas como las púas de un peine. Un solo paso en falso podría desencadenar una guerra a gran escala. Un enorme cañón separaba a ambos lados, sirviendo como barrera natural. A ambos lados, frías máquinas de guerra de acero brillaban amenazantes bajo la luz. Las batallas entre las principales aldeas ninja no solo se libraban con ninjas, sino que también involucraban innumerables máquinas y herramientas de guerra precisas. Señora Tsunade, esta es la información más reciente. De pie al borde del acantilado, Senju Tsunade, vestida con una armadura carmesí, cruzó los brazos mientras observaba con indiferencia las fuerzas de Kumogakure al otro lado. Un ninja de Konoha le entregó respetuosamente el informe de inteligencia. Mirando el informe en su mano, Tsunade asintió con calma. Transmitan mis órdenes. Si Kumogakure hace algo, las fuerzas fronterizas de Konoha lanzarán un ataque a gran escala. ¿Sí? Bajo la firme orden de Tsunade, los ninjas de primera línea de Konoha no se sintieron incómodos. Al contrario, rugieron de emoción. Los ninjas, por naturaleza, viven para la batalla. No temen a la muerte. Aunque a la mayoría les disgusta la guerra, cuando el enemigo la declara, contraatacan con todas sus fuerzas. En el campo de batalla, un comandante fuerte y decisivo suele ser más respetado y admirado. Cuando las fuerzas de Konoha estallaron en un coro de gritos de guerra, los ninjas oponentes de Kumogakure se pusieron tensos. Kumogakure había declarado la guerra a Konoha, pero cómo y cuándo luchar no era algo que ellos pudieran decidir. Uchiha Mikoto, Uzumaki Kusina, ustedes dos, concéntrense en construir una red de inteligencia en el país de los campos, el país del agua caliente, el país de la luna e incluso el país del rayo. ¿Sí? En ese momento, Tsunade no solo era el comandante de primera línea, sino también el jefe de la división de inteligencia de Konoha. Incluso en la línea del frente, aún podía ubicar a su gente y utilizar la división de inteligencia para establecer su red de espías. Mientras caminaba por el cañón en medio del viento frío y cortante, Senju Tsunade dio órdenes una tras otra. Y, informa a Shirou que en 7 días, deben hacerse los preparativos aquí. ¿Sí? Siguiéndola de cerca, Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina sintieron solemnemente.
Mientras tanto, a más de 100 millas de distancia, se estaba construyendo una barrera en un bosque denso, una barrera tan bien oculta que incluso a los ninjas sensoriales les resultaría difícil detectarla. La barrera estaba inquietantemente silenciosa, pero escondidos entre los troncos de los árboles y la maleza había numerosos ninjas, casi imposibles de detectar. Señor Tercero, según la información de los espías de la División Raíz, dentro de 7 días, el tercer Raikage, dentro de un tronco hueco de un árbol, Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, escuchó el informe de su confiable Anbu con una expresión seria y asintió. Ya veo. Dentro de 7 días, ¿eh? Esta vez, incluso Sarutobi Hiruzen había sido llevado al límite. Ansioso por demostrar su valía, había acudido personalmente al frente. Al observar la información traída por los espías, particularmente el momento establecido por el tercer Raikage, Sarutobi no pudo evitar sonreír con confianza. La ubicación de la batalla no los dejaría rodeados. Estaba situada en la frontera y, lo que era más importante, en 7 días tendrían la ventaja. Cuanto más demoraran, mayores serían sus posibilidades de ser descubiertos. Señor Tercero, esta vez seguramente ganaremos. Un leal Anbu Jonin, devoto del tercer Hokage, susurró con fervor. Sarutobi Hiruzen sonrió y observó a las fuerzas de élite que había traído consigo. Más de 100 de los Jonin más elitistas de Konoha, junto con casi 400 Chunin habilidosos. Olvídense del tercer Raikage. Cualquiera se quedaría atrás tras enfrentarse a ellos. Creo firmemente en la grandeza de la voluntad del fuego. Konoha prevalecerá. Sarutobi Hiruzen asintió con determinación. Esta vez, con las mejores fuerzas ninja de Konoha, su sólida inteligencia y liderazgo, no había razón para perder. La ventaja era suya. La victoria era inevitable. No solo Sarutobi Hiruzen sino también los otros Jonin de élite, después de escuchar el plan de batalla, también mostraron expresiones determinadas. Esta vez, su ventaja fue abrumadora. Sin embargo, padre, traer a los Jinchuriki de 9 colas al frente no provocará la oposición de las otras aldeas ocultas. El Anbu Jonin enmascarado bajó la voz y se dirigió a Hiruzen como padre. Este hombre no era otro que el hijo mayor de Sarutobi Hiruzen, Sarutobi Shinosuke. La mirada de Sarutobi Hiruzen recorrió a su hijo sin revelar emoción alguna. Luego, en voz baja y tranquila, respondió, Jinchuriki. Nuestro Jinchuriki de Konoha está dentro de nuestras fronteras, protegiendo nuestra aldea. No hemos invadido ningún otro país. Los Jinchuriki, las armas supremas de las 5 grandes naciones, estaban rodeados por un acuerdo tácito. Si un Jinchuriki aparecía en un campo de batalla extranjero, sería un asunto completamente distinto. Al comprender la mirada significativa de su padre, Shinosuke de repente se dio cuenta de algo. Sarutobi Hiruzen asintió levemente y dijo con calma, esta guerra es diferente a las anteriores. Debemos darlo todo. Si es necesario, los Jinchuriki serán nuestra arma definitiva. En esta batalla, Sarutobi Hiruzen no solo tenía como objetivo eliminar al tercer Raikage, sino que también buscaba aplastar al ejército de Kumogakure en un golpe decisivo. Más importante aún, la batalla debía ser rápida y contundente. No podían permitirse dar tiempo a las demás aldeas para reaccionar, por eso Tsunade había traído a los Jinchuriki como contingencia. Si Kumogakure se resistía obstinadamente, los Jinchuriki se desatarían para abrumarlos. Konoha atacaría con todo su poder, aplastando a Kumogakure por completo. Vayan y hagan los preparativos necesarios. Esta vez, observen de cerca la batalla de las potencias de nivel Kage. La mano firme de Sarutobi Hiruzen palmeó el hombro de Shinosuke, lo que provocó que este último asintiera solemnemente. Lo entiendo, padre. Seré testigo con mis propios ojos de cómo matas al tercer Raikage y dejas que el nombre del Hokage resuene en todo el mundo ninja. Al ver la admiración ciega en los ojos de su hijo, Sarutobi Hiruzen sonrió con orgullo y satisfacción. Habían pasado más de 20 años. El mundo ninja casi había olvidado el temible poder del tercer Hokage. Era hora de recordárselo. Mientras tanto, Uchiha Shirou, que había acompañado a Tsunade a la frontera, se encontraba en la cima de una cascada durante una patrulla. Señor Shirou, Nagato ha llegado. Konan, quien había acompañado a Shirou al frente, emergió del bosque.
Detrás de ella había un chico pelirrojo con una túnica negra. Señor Shirou. Tras más de 3 años separados, el otrora tímido chico había crecido mucho. Su túnica negra atrajo la atención de Shirou, haciéndole sonreír. Escuché que estableciste una organización en la Tierra de la Lluvia. ¿Ese es tu uniforme? Al conocerlo, Shirou no pudo resistirse a burlarse de Nagato. El pelirrojo, que solía ser solitario, ahora le sonrió. El señor Shirou no ha cambiado en absoluto. Sí. Yaiko diseñó esto. En cuanto al nombre de la organización, recordé lo que dijiste una vez sobre traer la luz de la esperanza al mundo ninja. Un nuevo amanecer. Así que la organización se llama Akatsuki, Amanecer. Bajo el pelo rojo de Nagato se alzaban unos ojos de un tenue color púrpura. Gracias al disfraz de las lentes de contacto, su Rinnegan permanecía bien oculto. Akatsuki, Al oír el nombre, Shirou sonrió. Pero al ver que Nagato lo miraba confundido, Shirou negó con la cabeza mientras examinaba su atuendo. Este uniforme completamente negro es demasiado aburrido. Ya que se llama Akatsuki, ¿por qué no bordar nubes rojas en las túnicas negras? ¿Nubes rojas? Nagato se quedó atónito por un momento antes de sonreír y asentir con seriedad. Entiendo, señor Shirou. Las nubes rojas simbolizan la guerra y la paz. Como en los libros, la paz solo se logra mediante la guerra. Solo una guerra unificada puede traer la paz verdadera. Mientras Nagato hablaba, un destello de fervor brilló en sus ojos. Durante el periodo de los reinos combatientes, hubo un conflicto constante. El establecimiento de las aldeas ocultas se produjo solo tras una guerra a gran escala, lo que condujo a una paz localizada en el mundo ninja. Si esa guerra hubiera sido aún más grande, resultando en un mundo ninja unificado en lugar de una unidad parcial, tal vez la paz habría llegado hace mucho tiempo. Al escuchar las apasionadas palabras de Nagato, Shirou sonrió con satisfacción y asintió. Esta es solo mi opinión sobre la paz. Si es correcta o no, solo el tiempo lo dirá. Por cierto, Conan mencionó que su organización trabaja actualmente para Iwagakure. Como grupo ninja mercenario, Akatsuki naturalmente asumió misiones asignadas por las principales aldeas ocultas, especialmente aquellas que involucraban trabajo sucio que ellos mismos no podían hacer abiertamente. Esta fue la principal forma en que los grupos ninja mercenarios sobrevivieron.